Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase del calendario. Estamos en el módulo número 2, calendario y Muadín. Vamos a terminar el día de hoy la clase del calendario. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con la clase. Hace 8 días estuvimos viendo el tema de lo que es el año en la Biblia, ¿no? Estuvimos viendo que hay dos tipos de años. El calendario festivo, el calendario que el Eterno marcó como este será el principio de los meses del año, haciendo alusión a un calendario festivo, un calendario de adoración al Creador y que tiene que ver con el entronamiento como rey de Hashem, del Creador, sobre su pueblo Israel. De hecho, se habla a partir de ahí del reino de Israel, reino en el cual el rey era el Creador. Y luego también se habla, y lo vimos a través de la evidencia escritural, histórica, que había otro calendario para conteo de años, que tenía que ver con el conteo de años de la humanidad, y quedamos claros de que estaban esos dos calendarios, que no teníamos por qué pelear con el uno, con el otro, que algunos decían que babilónico, que el uno es babilónico, que esto, y llegamos a la conclusión viendo la historia, que realmente lo que concierne a Babilonia celebraban lo que era el año Akitu, que tenía que ver con precisamente con el mes de Abib, pero que también se celebraba un año a mitad, a los 6, 7 meses, que te correspondía también con el séptimo mes de Tanim. Entonces, el tema de Babilonia, pues podríamos decir que eh, el paganismo y el enemigo coge las cosas del creador y las mezcla con una cantidad de cosas. Entonces lo que tenemos que es remitirnos a la escritura y también a la historia, ¿no? Porque la historia nos muestra también, nos arroja luz y está en concordancia con los textos bíblicos casi siempre. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema del calendario en el siglo I, o sea, ya lo que tiene que ver con la época de nuestro Mesías y los subsiguientes desarrollos posteriores de estos calendarios. Y ahí ya pues la idea sería tomar una decisión cada uno de nosotros de a qué nos vamos a acoger. ¿Ya? Entonces, al estar el pueblo en la tierra de Israel y contar con el Sanedrín, se aplicaban perfectamente los principios de la Torá para el establecimiento del comienzo del año en el mes de Abib. ¿Cuáles eran esos principios? Pues era un calendario de observación. Se observaba la luna, la cebada y las estaciones que tenían que ver con el equinoccio, en este caso en el equinoccio de primavera o el equinoccio de otoño, eh, que, que, era lo que marcaba o le mostraba pues la estación, la luna, el principio del mes con la luna y que la fase de la cebada estuviera en Aviv para poder establecer ese año o ese principio de mes en uno u otro calendario, decretando el cuerpo judicial la incorporación de un mes para un año de 13 meses, de ser necesario. Vimos de que esto era algo que competía al Sanedrín, estuvimos viéndolo desde la Torá, y ellos eran los encargados de decretar y establecer cuándo era ese principio de mes, y el pueblo simplemente se acogía a ello. ¿Por qué? Porque todo estaba también conectado con el templo y se ofrecían sacrificios y demás cuando eran principios de mes o cuando era una de estas festividades. Ahora, quiero antes de continuar, porque esto es algo que acontecía en el primer siglo, algo que nosotros debemos tener en cuenta y es la palabra del Creador, antes de entrar a evaluar lo que vamos a ver el día de hoy de las diferentes sectas religiosas y los calendarios que se tenían. Debemos recordar las instrucciones por la Torá y también los que ya aquí en el primer siglo, pues se va a empezar a escribir las cartas apostólicas y lo que es conocemos como el Brit Hadashah o el pacto renovado o Nuevo Testamento, que llaman en las denominaciones cristianas, de lo que dice el Creador y de lo que hicieron los apóstoles. Entonces tenemos en Génesis 1:14 y todo esto concerniente con el tema del calendario, bueno, algunos puntos. Dice en Génesis 1:14, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, la palabra moed, moadá,
que tiene que ver con citas, estaciones, tiempos señalados, fiestas, para señalar las estaciones para días y para años. Es decir, que aquí esas lumbreras que hay en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, nos servían para demarcar los tiempos. Hay que tener en cuenta estas lumbreras. Levítico 23:4. Aquí estamos repasando esto que ya lo vimos. Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahí coloqué, si ustedes se fijan, en rojo la palabra fiestas y la palabra tiempos, porque en el idioma hebreo la palabra que aparece ahí es la palabra moadim, ¿sí? Es decir, la palabra moadim, que significa citas, festival, tiempo señalado. Es decir, que podríamos leer esto como: estas son las citas de Adonai, las convocaciones santas, las cuales convocaré en sus tiempos señalados. ¿Por qué? Porque esos tiempos señalados había unas fechas que el Eterno había establecido inclusive, y que ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. El Eterno había colocado el primero de tal mes, del mes de Abib, a los tales días vamos a hacer esto, a los tales días vamos a hacer esto y aquello. O sea que sí había un tiempo fijo, un tiempo fijado en el calendario del Creador, al cual el pueblo tenía que responder a ese llamado y a esa cita que hacía el Eterno. Ahora, Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Adonai, Elohim de vuestros padres, os da. Y ojo con esto: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai nuestro Elohim que yo os ordeno. Esto fue cuando iban a entrar ya a la tierra prometida, se iba a establecer el pueblo de Israel. O sea, debían guardar todos los mandamientos que él les había dado, y eso incluía el tema de las festividades que compete con el calendario, y no podían ni añadirle ni quitarle. Ahora, en Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. ¿Qué contexto era este? También cuando iban a sacar esas, previo a la entrada a la tierra prometida, iban a sacar esas naciones paganas, que el Eterno a través de Israel iba a hacer un juicio sobre esas naciones por la idolatría, por el sacrificio de niños, por todas las cosas inmorales que hacían. El Eterno los iba a hacer un juicio y los iba a sacar de esa tierra, y a utilizar a Israel para ello, y le iba a dar esa tierra a Israel. No porque Israel fuera bueno, porque dice el Eterno que era un pueblo de dura cerviz, pero les dice que cuando lleguen ahí a desposeer, a despojar a estas naciones de esas tierras y los expulsen de ahí, no deben copiar sus formas y maneras de adorar a sus dioses para venir a adorar al Creador. Y en ese contexto le dice que no hagan así con él. O sea, no copien de lo pagano para traerlo a adorarme a mí. Dice: solamente van a obedecer, van a hacer, no le añadan ni le quiten, van a hacer lo que él ordena. ¿Para quién? Hablando en un contexto de adorarlo a él. Dice el Salmo 104:19: hizo la luna para los tiempos. Ahí aparece tiempo, la misma, la palabra moadim. Hizo la luna para los tiempos, para las citas, para las festividades, para esos tiempos señalados que él estableció en el calendario. Por eso hablábamos del Rosh Hodesh, del establecimiento de la luna, que era lo que marcaba cuándo era el cambio de mes. ¿Recuerdan la palabra? Que tenía que ver con mes o luna, Hodesh. Dice, ya hablando el apóstol Pedro, en época de Mashiach, ya el Mesías había muerto, resucitado, y el Sanedrín, o el concilio del Sanedrín, le había prohibido a los apóstoles hablar del Mesías. Y en ese contexto se encuentra Pedro frente al sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, que le dice, lo llevan ahí frente a él, y él le está reclamando por qué siguen predicando en ese nombre cuando él ya les ha dicho que no mencionen siquiera ese nombre. ¿Qué le responde Pedro? Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, o sea, Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que hay ocasiones en las cuales pues esa autoridad que había estado establecida estaba ordenando hacer algo, desobedecer al Creador, y los apóstoles automáticamente lo que le respondieron: no, tenemos que obedecer al Creador antes que a ustedes los hombres. Entonces son unos versículos que vamos a tener en cuenta, quiero que los tengan ahí presentes a la hora de empezar a mirar lo que vamos a ver, estos sucesos históricos
Y conforme a tener en cuenta estos versículos, pues vamos a ir cada uno también analizando y sacando nuestras propias conclusiones. En el primer siglo, en la época de nuestro Mesías, habían 3 sectas religiosas, ¿sí? La división de los 3 grupos, que eran los saduceos, digamos que había más grupos, pero los más famosos, numerosos, los que más tenían adeptos, eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Recordemos por allá, estuvimos viendo en el módulo 1, en la lección número 3, identidad, quién soy en el Mesías, cuando la época de la invasión del imperio griego, todo lo que pasó con el tema de los macabeos, que guerrearon contra este imperio griego para hacer prevalecer la cultura de la Torá y que el pueblo del Creador siguiera presente. Pero en medio de todo esto, vimos y la descendencia de estos macabeos que, digamos que tomaron el trono de Judá, hubo mucha corrupción con el sacerdocio y en la época de los asmoneos, los descendientes de los macabeos también, pues el sacerdocio y digamos que estas altas esferas de gobierno en el pueblo de Israel, pues digamos que de alguna manera fueron compradas, fueron colocadas por los mismos romanos o griegos, y entonces se genera una corrupción ahí, y a partir de ahí, en ese periodo de tiempo, como 200 años antes del Mesías, es que se empieza a hablar de estos grupos saduceos, fariseos y esenios. Los saduceos, que era esa casta sacerdotal, ¿sí? Los fariseos, que sí eran hombres de una clase más media y que se separaron, y los esenios, que al parecer eran de los mismos sacerdotes, pero al no estar de acuerdo con las cosas que estaban sucediendo, con toda esta corrupción, ellos se apartan de, de todo lo que tiene que ver con el templo y se aíslan, muchos de ellos en lo que se conoce como las cuevas de Qumran, ¿sí? Y algunos que yo sé que aquí hemos hablado de los rollos del Mar Muerto, precisamente de esa comunidad ahí, se van a separar de todo lo que tiene que ver del templo. Y una de las cosas que los incentivó a ellos también al parecer fue el tema del calendario. Así que bueno, ¿cuál era la diferencia principal, trayéndolo ya aquí a este contexto del calendario? ¿Cuál era la diferencia principal? La diferencia principal entre estos 3 grupos era en cuanto al Omer Reshit, o la Mesía de la Gavilla. Recuerden que hay una festividad que hace poco pasó, que es la festividad de Pesaj, que normalmente en español le dicen Pascua, y esa celebración tiene 3 eventos, ¿sí? El primer evento es lo que es exactamente lo que es Pesaj, la Pascua, que es el sacrificio del Cordero. Acto seguido, al día siguiente siguen la fiesta de los panes sin levadura o panes acimos, Hag Hamatzot en hebreo, que son 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Y hay un tercer evento que es el Omer Reshit, que es lo que normalmente la gente conoce como primicias, que era el día que se mecía la gavilla de primicias, sino que en hebreo se dice Omer Reshit, y es ahí con ese tema de la mesía de esa gavilla que van a haber diferencia en ese calendario en el primer siglo. Entonces vamos a leer lo que dice la Torá acerca de esta festividad y luego vamos a mirar la diferencia de los calendarios que tenían estos 3 grupos, que son importantes. ¿Por qué? Porque son de la época del Mesías. El Mesías estaba en este contexto. Dice, voy a leerlo de la Biblia Reina Valera de 1960 acerca de la Pascua. Lo coloqué ahí tal cual, los títulos que tiene la Reina Valera. Dice Pascua, Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, ¿sí? Moadim, por ahí en fiestas y demás. En el mes primero, o sea, el mes que, en el mes de Abid, porque vamos a hablar aquí del calendario festivo, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua o Pesaj es Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, o sea, el primer día de esos 7 días de panes sin levadura, o sea, el día 15, es una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, o sea, ese día no se puede trabajar. Dice, y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. El séptimo día
¿sí? Será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces tenemos el día 14, que era la Pesaj o la Pascua, que se sacrificaba el cordero. Y luego siguen 7 días de panes sin levadura. El primer día de panes sin levadura era un día donde no se podía trabajar y lo mismo el séptimo día. Es decir, que en total vemos ahí 8 días. 8 días. El sacrificio del cordero y los 7 días de panes sin levadura. Dice fiesta de primicias, versículo 9. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla de primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Alguien de pronto tiene el micrófono abierto? ¿O es que me parece? Vamos a apagarlos aquí. Suena un ruido por allá. Ok. Entonces mire lo que dice ahí al final. Esa mecida de esa gavilla, ¿cuándo iba a ser? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Es decir, ahí la palabra hebrea que aparece es la palabra Shabbat. El día siguiente de Shabbat. Entonces, aquí es donde se van a surgir 3 calendarios diferentes por la interpretación que se da a este pasaje. Tenemos entonces aquí, en esta grafiquita, en este calendario no, es un calendario que yo me coloqué aquí para poderles explicar el ejemplo de las diferencias del calendario. O sea, aquí yo coloqué un mes de marzo, pero es ficticio, o sea, no, es simplemente para este ejemplo que les voy a mostrar. Aquí en este cuadro, vamos a ver lo que está aquí con este color azul, es el día que sacrificaba el cordero, Pesaj. ¿Sí? Lo que está de amarillo va a ser el primer día y el séptimo día donde no se puede trabajar de la fiesta de los panes sin levadura. Lo que está en el calendario del color rojo es lo que es en el conteo semanal, 6 días de trabajo, 1 de descanso, Shabbat. Y lo que esté de este azulito, cielo azul clarito, es lo que va a ser, bueno, aquí coloqué Bikurim, en realidad es Omer Reshit, o primicias, ¿no? Entonces teníamos aquí, digamos, el calendario gregoriano. Coloco el calendario gregoriano porque nosotros vivimos acá en un calendario gregoriano. Está el calendario bíblico, que es el que nos rige con este tema de las festividades, y ahí decía en el relato, a ver, que en el día 14 era que se hacía la Pascua. Entonces tenemos aquí azul la Pascua. Dice que el día 15 es el primer día, que está amarillo, el día 1 y el día séptimo, son los que están aquí amarillitos, el día 15 y el día 21, porque dice que el día 15 será la fiesta de los panes sin levadura y durará 7 días. Si contamos los 7 días, pues cae acá 21. O sea que el 21 y el 15 son días que no se puede trabajar. Primero y séptimo día de los Matzot. Tenemos también aquí el Shabbat semanal, que aquí yo coloqué indiferentemente, porque como es un calendario móvil, eso cae cualquier día. Tenemos aquí, coloqué como que el 13 fue un Shabbat. Entonces contamos los 7 días del calendario normal, los del conteo de 7 y cae Shabbat del 20. ¿Sí? Entonces, basado en este ejemplo, vamos a mirar el calendario de fariseos, saduceos y esenios. Espero que me estén entendiendo. Los fariseos, ¿cómo interpretaban? Bueno, el 14 de Aviv era el sacrificio del cordero, el día 15 era el primer día de los panes sin levaduras y ellos interpretaron que cuando dice aquí que se mecía la gavilla el día siguiente del día de reposo, ellos interpretaron que se refería al primer día donde no se trabajaba. Cuando nosotros leemos aquí el texto, dice que ninguna obra de siervo haréis, ni el día 1 ni el día séptimo, en ninguna parte aparece la palabra Shabbat. No dice que sea un Shabbat, simplemente dice que no se trabajará. Pues obviamente, al igual que en Shabbat no se trabaja, pero también hay otra serie de prohibiciones. Pero ellos interpretaron eso y eso lo vamos a ver de pronto más, un poquito más profundo cuando estemos en Pesach, pero a modo aquí de lo que les quiero mostrar en este instante de tiempo, es que ellos interpretaron esos 2 días, el primero y el séptimo, como si fuera un Shabbat, aunque aquí en este texto no dice por ningún lado la palabra Shabbat. Entonces, las primicias, las
interpretaban ellos que era el día 16. Colocaron el día 16 y el problema es que, o el punto aquí es que a partir de ese día empieza el conteo, un conteo de 50 días para celebrar la siguiente festividad, que bueno, en última está conectada y hace parte de Pesach, que es la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas o Pentecostés. Entonces, a partir de aquí se hacía un conteo y en el día 50, que en el calendario crearía el 6 de Hesban, creo que es, sería la fiesta de Shavuot. Entonces, este punto es importante porque ahorita con los otros calendarios pues van a caer en diferentes días. Entonces, unos van a estar celebrando Shavuot un día, otros otro, y empezando por este mismo día de primicias, pues no coincidían los tres grupos. Entonces, por otro lado, tenemos los saduceos. Los saduceos, listo, en este calendario caería el 14, el sacrificio del cordero, el 15 sería el primer día de los matzot, pero ellos interpretaban, los saduceos, que eran, ojo, aquí hay un punto importante, de los fariseos va a descender más adelante, siglos después, lo que va a ser el judaísmo ortodoxo que conocemos hoy en día. Los saduceos eran la clase sacerdotal de aquel momento, o sea, no eran cualquiera, eran los sacerdotes. Estos saduceos interpretaron el día siguiente a Shabbat como el Shabbat semanal, o sea, después del Shabbat semanal que caía dentro de la fiesta. Entonces, en este caso, si dentro de la fiesta, miren aquí el 14 al 21, para los saduceos había un Shabbat que caía ahí en medio de la fiesta, era después de ese Shabbat, porque ahí habla de que el día siguiente a Shabbat que se llevaba la gavilla. En este caso, ellos llevarían la gavilla el 21, independientemente de que sea el séptimo día de la fiesta de Matzot, simplemente porque ahí para ellos interpretan que es el día siguiente del Shabbat que cae dentro de la fiesta. Eso era lo que interpretaban los saduceos. Entonces el conteo del Omer de los 50 días era a partir de aquí. O sea que caía, si bien acá en los fariseos caía siempre en una fecha fija, acá con los saduceos era fijo que era un domingo porque después se contaban 7 semanas a partir de este Shabbat y caía siempre un domingo en la celebración del Shavuot. Ahora, había una tercera interpretación, que eran los esenios, que eran también, al parecer, una casta sacerdotal que se había separado, se había ido y rechazaba todo lo que tenía que ver con el templo y se había ido para el desierto. Ellos tenían una interpretación, ahorita vamos a ver que ellos tenían incluso hasta otro calendario, pero dentro de la interpretación de ellos, cuando dice el día siguiente al día de Shabbat, no era el Shabbat que podía caer dentro de la fiesta, sino que era el Shabbat siguiente a la fiesta. Entonces, en este caso, los esenios vendrían aquí, de acuerdo a este ejemplo, no es el Shabbat que cae en medio de la fiesta, sino el Shabbat después de la fiesta. Entonces, mire que aquí están los días de la fiesta y el Shabbat después de la fiesta. Después de ese Shabbat, el día siguiente del Shabbat, se mecerá la gavella, o sea que ellos vendrían haciéndolos aquí conforme a este ejemplo el día 28 de abril. Entonces, para que ustedes vean que habían diferencias en la época del Mesías. Ahora, ¿cuáles fueron esos desarrollos que a partir de ahí van a surgir? Entonces, tenemos un primer grupo que son o el primero que vamos a escribir son los esenios. Estos esenios, como les dije ahorita, eran los sacerdotes que rechazaron el templo y según lo que dicen fuentes históricas es que también una de las razones por las cuales tomaron la decisión de alejarse del templo fue por el calendario, porque al parecer habían tenido ese calendario que estaban empezando a aplicar, también tenía su influencia griega. Entonces ellos, dentro de las razones por las que se fueron, además de la corrupción y demás, se fueron. Entonces voy a leerles ahora unos hechos históricos. Recuerden que yo estudio en el Moria College y ahí tengo un profesor que ha dado unos cursos acerca de los rollos del Mar Muerto. Es el profesor, el doctor Adolfo Reutemann, que es el curador del santuario del libro allá en Jerusalén, en Israel. Y es la persona que cuida o administra todo este tema que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. O sea que la persona más erudita en este tema de los rollos del Mar Muerto y en este grupo que se asentó en las cuevas de Qumran, pues tiene que ver con las cuevas de Qumran, pues es esta persona. Ya, él
en una clase, en una presentación, esto les traí en una de las clases de la presentación y quiero leerles a ustedes, porque son datos históricos y quiero que ustedes los tengan ahí presente. Dice, los hallazgos de Qumran revelan la adaptación de este grupo, o sea, los esenios, que es lo que se supone que son estas personas, este grupo se adaptó a un calendario solar antiguo, al parecer perteneciente a una tradición israelita, de origen probablemente egipcio, porque los egipcios tenían un calendario solar. Este aparece en fuentes judías próximas a la cosmovisión qumranita, como es el caso del libro de Jubileos y el libro de Enoc, libros que también alrededor del siglo III antes de la época del Mesías también circulaban, y dentro de estos libros también hablan de este tipo de calendario que coincide con el calendario que tenían los qumranitas. Dice, ambos hallados en numerosas copias del Mar Muerto, o sea, tanto el libro de Jubileos como de Enoc, se hallaron varias copias allí de estos libros, y el rollo del templo, o sea que también hablan de ese tipo de calendario. De acuerdo a estos libros, el calendario que usaban los esenios de Qumran, o sea, este calendario solar, tenía una duración de 364 días, estaba dividido en 12 meses de 30 días, si tú multiplicas 30 por 12 te da 360 días, y dice ahí al final de cada estación se añadía un día más, es decir que al tercer, sexto, noveno y duodécimo mes, cada 4 meses, o sea, habían 4 meses de 31 días, o sea, esos meses finalizando esas estaciones, ese último mes de esa estación se le añadía un día. 4 estaciones, entonces ahí están los 364 días. El año constaba de 52 semanas. Si divides eso por 7, te da 52 semanas de 7 días. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este calendario? Como consecuencia de este sistema, el año nuevo y también el primero de cada estación caía siempre el mismo día del mes, que era un miércoles. Es decir, que todos los años, un miércoles caía al principio de año. Otra consecuencia, que era pues en efecto del calendario de nosotros gregorianos, sería un miércoles. Otra consecuencia de este sistema de computación tan regular y preciso era que todas las festividades eran celebradas siempre el mismo día de la semana. Es decir, que también las festividades siempre caían, iniciaban en los mismos días, siempre. Otra consecuencia concreta de este sistema de calendario era que las fechas de celebración de las festividades eran totalmente diferentes a las aceptadas por la mayoría del pueblo, manifestando así su sectarismo y la intención de diferenciación de los demás. Es decir, que ellos eran los únicos que guardaban este calendario y celebraban estas fiestas. O sea, aquí ya vemos que aparte de la diferencia que había acá, en el grafiquito que vimos, que lo coloqué a modo de ejemplo, seguramente, o sea, ni siquiera estos diseños les coincidían estas fechas con el calendario. O sea, por decir algo, el primero del año caía otro día diferente, o sea, no coincidía tal vez para nada con el calendario de los otros. Ahora, ¿cuál es el problema de este calendario? Que es un calendario que solamente tiene en cuenta el sol. Cuando el Eterno, lo leímos ahorita cuando estábamos recordando los textos, que todas las lumbreras servían para establecer los tiempos y que la luna, lo leímos allá arriba también, que la luna estaba fijada para establecer los tiempos. Aquí no tienen en cuenta la luna ni nada y solamente se guían por el sol. Entonces, pues ahí ya vamos viendo que realmente es un calendario que está ahí tambaleando, o sea, difícilmente. Dice acá, además de este calendario solar, los manuscritos hallados testimonian la presencia de otros sistemas de calendarios, entre ellos un calendario lunar de 354 días, cuyos meses eran de 29 a 30 días de manera alternativa. O sea que habían como 4 diferentes calendarios que fueron hallados en todos estos textos, pero al parecer el que ellos guardaban, porque digamos que fue lo que más se encontró con estos libros de Jubileo y Enoc, que era que guardaban ese calendario solar. Entonces ese calendario solar, pues a mi modo de ver, lo descartaríamos de pronto seguirlo, porque digamos que no va con el orden, con los textos que leímos que nos indica la Torá. Ahora, había otro grupo, que era el grupo de los fariseos, ¿sí? Los fariseos que eran como una clase media, a diferencia de los saduceos, que era la clase aristocrática, estos eran como de clase media, pero estos fariseos eran los que tenían el control de las sinagogas. Si los saduceos tenían el control del templo, los fariseos tenían control de las sinagogas.
Recuerden que las sinagogas al parecer surgieron por allá en la época babilónica, cuando se fue destruido el templo y construyeron la sinagoga pues para tener un lugar donde congregarse, ¿no? De acuerdo a la enciclopedia judía, y esta enciclopedia judía pues obviamente tiene que ver con el judaísmo de hoy en día, que desciende de los fariseos. En su momento, allá en las clases del módulo 1 hablamos de que los fariseos, habían 7 clases de fariseos, de acuerdo a lo que dice el Talmud, y en la época del Mesías habían 2 escuelas muy famosas, pero había más escuelas. Las 2 escuelas más famosas y más prominentes eran las de Shammai y Hillel. Cuando se destruye el templo en el año 70, los fariseos de la línea de Hillel son los que, digamos que, se preservaron más, y digamos que esa fue la línea que prosiguió, y de ahí con el paso de los siglos y los años se va a formar el judaísmo rabínico, entiéndase judaísmo ortodoxo hoy en día, y luego las derivaciones que van a surgir de ahí. Entonces, de la enciclopedia judía británica, leyendo en la historia del calendario por Joseph Jacobs, y Cyrus Adler, vamos a leer estos extractos. O sea, obviamente son lecturas largas. Yo aquí traté de sacar porciones para que más o menos ustedes se hagan una idea de los hechos y de lo que aconteció. Dice, la historia del calendario judío se puede dividir en 3 periodos: el bíblico, el talmúdico y el postalmúdico. Recuerden que el Talmud fue escrito como en el siglo 3 y 5, después del Mesías, fue el que se compiló. Entonces estamos hablando cuando habla aquí del periodo bíblico, es incluso, o sea, hasta lo que concierne el Tanaj, Biblia hebrea, o como algunos lo han entendido, Antiguo Testamento, y obviamente ahí no está incluyendo el Brit Hadashah ni el primer siglo, ni mucho menos, sino lo que hablaron los profetas y la Torá a través de Moisés. Entonces, el periodo bíblico, talmúdico y postalmúdico. El primero descansaba puramente en la observación del sol y la luna, o sea, lo que dice la escritura. Por eso el periodo bíblico, lo que decía la Torá. El segundo en la observación y el cómputo. Ya cuando ellos llegaron a Babilonia, se dice que los babilonios eran muy peritos en el tema de la astronomía, la lectura de las estrellas y todo esto, y los cálculos matemáticos y demás, y al parecer, pues, el pueblo aprendió muchas de estas cosas y empezó a implementar algunas de ellas para este tema del calendario. Y el tercero, que ya es la época postalmúdica, o sea, el siglo 5, 6 para acá, ya digamos que la observación se hizo a un lado y enteramente en el cómputo. Entonces, no hay mención de un mes intercalado en la Biblia, y no se sabe si la corrección se aplicó en la antigüedad mediante la adición de un mes en 3 años o mediante la adición de 10 u 11 días al final de cada año. Recuerdan que estuvimos viendo incluso unas imágenes y les estuve explicando acerca del año embolismal o preñado. Bueno, de acuerdo a lo que nos habla aquí esta enciclopedia, nos dice que no se sabía en la antigüedad, bien atrás, cuando empezó a implementar esto, si añadía un mes al final de 3 años, como lo habíamos dicho, o si adicionaban 10 u 11 días al final de cada año. O sea, si adicionaba un mes cada 3 o 2 años, o si se adicionaba cada año los 11 días con respecto al calendario lunar, que tenía un desfase de 11 días. Pues aquí ellos dicen que no se sabía cómo hacía, pero bueno, finalmente ya después lo hacían agregando un mes cada 3 años o 2 años. Dice, después de la destrucción del templo, en el año 70, o sea, el año 70 después del Mesías, Johanan ben Zakkai quitó el Sanedrín y se lo llevó a Yavne. Recuerden que el Sanedrín estaba en el templo y él se lo lleva a una ciudad llamada Yavne, que también es en Judea. A este organismo transfirió las decisiones relativas al calendario. ¿Alguien me escribe algo? Ah, ok. Ok, de todas formas, ahí alguien me habla que la conexión está mala. Ahí va a quedar de todas formas el video y luego lo puedes ver en caso tal. Dice, después de la destrucción del templo en el año 70, Johanan ben Zakkai quitó el Sanedrín, lo llevó a Yavne. A este organismo transfirió las decisiones relativas al calendario, que antes había pertenecido al patriarca, el patriarca que era uno de los que dirigía el Sanedrín.
Después de esto, los testigos de la luna nueva vinieron directos al Sanedrín, o sea, a ese Sanedrín en Yapne. Recuerden que ellos eran los que tomaban las decisiones, los que decretaban este tema del establecimiento de la luna nueva y demás, luna renovada. La gente del campo y los habitantes de Babilonia fueron informados del comienzo del mes por señales de fuego, que se llevaban fácilmente de estación en estación en la región montañosa. En las montañas subían, hacían una fogata y ya eso era una señal de que ya empezaba el mes para los que estaban muy lejos. Estas señales no pudieron ser llevadas a los exiliados en Egipto, Asia Menor y Grecia, que estaban muy lejos. Dice, quedando en duda, celebraron 2 días como luna nueva. Entonces, para, digámoslo de alguna manera, no quebrantar el mandamiento de ese comienzo de año o principio de mes, ellos celebraban 2 días. Ahí se estableció que celebraran 2 días, por si de pronto llegaba tarde la información y demás, entonces no fueran a quebrantar el mandamiento. Ahí se establece eso de los 2 días. O sea, por ejemplo, Yom Teruah, que es una fiesta, la celebran 2 días. La celebraban 2 días porque no sabían si el avistamiento había sido antes, después. Bueno, para evitar errores y curarse en salud hacían esto. Dice, el rabí Gamaliel II, en el 80 al 116, o sea, entre el siglo I y II después del Mesías, solía recibir personalmente los informes de los testigos y les mostraba representaciones de la luna para comprobar su exactitud. O sea, estos testigos iban y miraban la luna y cuando llegaban donde Gamaliel, él les mostraba imágenes para que ellos le dijeran cómo la habían visto, a cuál de esas imágenes se parecía. Dice que para comprobar su exactitud, en una ocasión fijó el 1 de Tishri tras el testimonio de 2 presuntos testigos. La exactitud de la decisión fue discutida por otro rabino. O sea que mire que ya en ese momento se estaba poniendo en tela de juicio este tema de los testigos y de lo que estaban observando. O sea, este otro rabino como que tenía sus dudas con lo que había establecido en ese momento Gamaliel. Ahora, viene el periodo talmúdico. Ven un segundito aquí, muevo esto. Ok, el periodo talmúdico. Bajo el patriarcado del rabino Judá I, apodado el Santo, en el siglo II, 163-193, los samaritanos, acuérdense por allá los samaritanos que eran una mezcla, dice, para confundir a los judíos, colocaron señales de fuego en momentos inapropiados, y así hicieron que los judíos cayesen en el error con respecto al día de la luna nueva. En consecuencia, el rabino Judá abolió las señales de fuego y empleó mensajeros a caballo. Los habitantes de los países a los que los mensajeros no podían llegar antes de la fiesta estaban en duda y solían celebrar 2 días de las fiestas por precaución. En este momento, la fijación de la luna nueva, según el testimonio de los testigos, parece haber perdido su importancia y se confiaba principalmente en los cálculos astronómicos y matemáticos. Una de las figuras importantes en la historia del calendario fue Samuel, nacido alrededor del 165, muerto alrededor del año 250, apodado Yarinai. Debido a su familiaridad con la luna, era astrónomo y se decía que conocía los cursos de los cielos, así como las calles de su ciudad. Era director de una escuela en Neardea, Babilonia, y mientras estaba allí dispuso un calendario de fiestas para que sus compatriotas pudieran ser independientes de Judea. Es decir, los que estaban en la dispersión y estaban muy lejos tenían problemas con el tema de estas fechas. Entonces, este Samuel trata a través de su conocimiento de la astronomía y de los cálculos matemáticos de establecer un calendario ya más fijo para que los que están en la diáspora no tengan problema a la hora de celebrar las festividades. Dice, también calculó el calendario por 60 años. Sus cálculos influyeron mucho en el calendario posterior de Hillel. Según Bartoloschi, sus tablas se conservan en el Vaticano. Un contemporáneo suyo, Rabí Adá, nacido en el 183, también dejó una obra en el calendario. Ahora, bajo el patriarcado del rabino Judá III, ya en el año 300 al 330, o sea, en el siglo IV, después del Mesías, el testimonio de los testigos con respecto a la aparición de la luna nueva
se recibió como una mera formalidad. O sea que mire que en la medida que va pasando el tiempo, va perdiendo importancia y relevancia lo que es la observación y va tomando más importancia el tema de la astronomía y las matemáticas. Dice, fue una formalidad dependiendo enteramente del arreglo del día del cálculo. Esta innovación parece haber sido vista con desagrado por algunos miembros del Sanedrín, particularmente el rabino José, quien escribió tanto a la comunidad babilónica como a la alejandrina, aconsejándoles que siguieran las costumbres de sus padres y continuaron celebrando 2 días, consejo que fue seguido y sigue siendo seguido por la mayoría de los judíos que viven fuera de Palestina. O sea, este rabino José o Joseph no estaba como muy de acuerdo con este tema del cálculo, entonces para que no estaba de acuerdo como con la exactitud de estos cálculos, entonces para curar a los que estaban en la diáspora en salud, les dijo sigan celebrando 2 días. Por si hay errores, entonces no incurran en quebrantar los mandamientos. Ahora, bajo el reinado de Constancio, en el 337 al 361, Constancio es uno de los hijos de Constantino, que ese sí todo el mundo lo conoce, Constantino el Grande, prácticamente el fundador del catolicismo, el hijo de él. Dice que bajo el reinado de Constancio, las persecuciones de los judíos llegaron a tal punto que todos los ejercicios religiosos, incluido el cómputo del calendario, fueron prohibidos bajo la pena de severos castigos. Entonces ahí viene el periodo postalmúdico, ¿sí? Periodo postalmúdico. Las persecuciones bajo Constancio finalmente decidieron al patriarca Gilel II en el 330 al 365 para publicar reglas para el cómputo del calendario. Y esto es importante. Él empezó a publicar reglas para el cómputo del calendario. O sea, que ya la observación y esto, como vimos, ya fue pasando a un segundo plano. Obviamente también por las problemáticas que estaban presentando con el Imperio Romano, que le estaban poniendo muchos problemas, entonces él empezó a hacer también esto. Dice que hasta entonces había sido considerado como una ciencia secreta. Las dificultades políticas que acompañaban a las reuniones del Sanedrín se hicieron tan numerosas en este periodo y la consiguiente incertidumbre de los días festivos fue tan grande que Rabí Judá Beabín dio a conocer el siguiente secreto del calendario de Rabá en Babilonia. Siempre que sea evidente que el invierno durará hasta el 16 de Nisan, o sea, recuerden que el establecimiento de los tiempos también tiene que ver con las estaciones. Estaciones, la cebada David y la observancia de la luna. Entonces aquí dice que siempre que sea evidente que el invierno durará hasta el 16 de Nisan, haz que el año sea bisiesto sin dudarlo. Entonces aquí está hablando pues lo del año embolismal y el establecimiento del 13º mes. Esta promulgación desinteresada del calendario, aunque destruyó el control de los patriarcas sobre los judíos dispersos, fijó la celebración de las fiestas judías en el mismo día en todas partes. Escritores judíos posteriores están de acuerdo en que el calendario fue fijado por Gilel II en el año 670 de la era seleucida, es decir, en el año 359 de nuestra era, o sea, en el siglo IV a mediados. 359 se estableció el calendario de Gilel II, que es el calendario que el judaísmo rabínico con el que opera hasta el día de hoy. Dice, sin embargo, como Isaac y Israelí fijaron la fecha hasta el año 500, posteriormente Saadía, que es un comentarista judío, formuló las reglas del calendario, después de haber cuestionado la exactitud del calendario establecido por los caraítas, que ya vamos a hablar de los caraítas. Varios escritores han afirmado que hay un pequeño error en el calendario judío debido a imprecisiones en la duración de los años lunares y solares en los que se basa. Es decir que ellos son conscientes que hay una serie de imprecisiones en este conteo de años y en este conteo de fechas de acuerdo a ese calendario establecido por Gilel II, que como vimos, Gilel II empezó a publicar reglas para el cómputo de este calendario. Y vemos que Sadia al parecer también tiene una participación ahí, o sea, ese calendario también fue evolucionando. Entonces ahí están los tres periodos y procesos bajo el calendario que
del judaísmo rabínico tiene hasta el día de hoy. Conclusión, el calendario de Hillel II, bueno, hasta aquí es donde leí, es lo que tiene que ver con la enciclopedia judía. Ya aquí esto que va a leer es mío. Conclusión, el calendario de Hillel II en un instante de tiempo fue necesario debido a la dispersión que sufría el pueblo. Recuerde que el pueblo siempre fue disperso, el Imperio Romano lo expulsó, lo sacó de su tierra. Entonces ya no podían en un instante, en un periodo de tiempo, no podían estar en Israel observando la luna y las señales que el Eterno había mandado, la luna, el Aviv, las estaciones, no podían. Entonces, digamos que fue una solución en ese instante de tiempo este calendario de Hillel. Dice ahí, debido a la dispersión que sufría el pueblo y al no poder cumplir con el mandato del creador de observar la luna y la cebada y también el tema de las estaciones para establecer el mes de Aviv, en ese instante de tiempo fue la mejor alternativa para salvaguardar la unidad del pueblo y poder seguir cumpliendo con los tiempos señalados que el Abba estableció en su Torah. O sea que esa fue una solución que dio Hillel II a una problemática que se presentó en ese instante de tiempo y ayudó a solucionar. Que es imperfecto, es bien conocido por ellos mismos, pero en ese momento preservó la unidad y que el pueblo siguiera celebrando las fiestas, y esto tiene que ver también con sus costumbres y demás, y que el pueblo siguiera guardando la Torá de alguna manera. Entonces, ¿fue importante y fue bueno? Sí. ¿Por qué? Porque ayudó al pueblo a permanecer en unidad y siguiendo en la adoración al Creador. Claro está, la dificultad que se presentó, pues obviamente no iba a ser exacto, pero en su corazón estaba el hacerlo de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es el problema posterior que surge con esto? ¿Sí? En ese instante de tiempo fue muy bueno, pero hay un problema posterior. El problema posterior es que las fechas establecidas para el inicio de los meses por los cálculos del calendario de Hillel, pocas veces coincide con el método original de observación de la luna en Rosh Hodesh, ya que el calendario por observación es un calendario móvil, mientras que el calendario de Hillel es un calendario fijo. Eran cómputos matemáticos, eso caía fijo, mientras que, como vimos que cuando era por observación, había que mirar la luna, si sí, si no, y esto hacía que se movieran los tiempos. Entonces, por ejemplo, dentro de esas reglas que ellos han establecido en ese calendario que ya es solamente por el cómputo, por el cálculo, dice que Yom Teruah, ¿sí? O Rosh Hashanah, como se conoce en el judaísmo, nunca cae en miércoles, viernes ni domingo. Yom HaKippurim nunca llega a caer un día antes después del Shabbat. O sea, si es un calendario móvil por observación, eso no respeta días, o sea, eso cae el día que cayó. Pero aquí ya empezamos a ver que ellos con sus cálculos empiezan a establecer, estuvieron viendo que vimos que fijaron reglas, ellos fijaron reglas, y dentro de esas reglas empiezan a colocar unas reglas que es que tal día no puede caer ni miércoles, ni viernes, ni domingo, y que tal otra celebración no puede caer ni aquí ni acá. Claramente eso no lo dice en la Torah por ningún lado. Entonces, de acuerdo a este libro, esto es un libro, esto es la tapa de un libro, ¿sí? Que se llama El calendario judío y la Torah, por James Schenner, hablando acerca de la regla 2, dice, Tishri o Etanín, el séptimo mes, Rosh Hashanah no puede comenzar un miércoles, viernes o domingo. Después de los otros cálculos, si Rosh Hashanah fuera a caer un lunes, miércoles o domingo, se pospone para el día siguiente. Por lo tanto, Rosh Hashanah solo puede ocurrir lunes, martes, jueves o sábados. Entonces ahí vemos cómo ellos empiezan a mover las fechas a conveniencia de ellos y empiezan a mover las fechas. O sea que no, definitivamente, si comparamos la observancia con el calendario que calcularon, pues, y con estos ajustes y estas reglas que ellos están poniendo, pues definitivamente no va a caer para nada en el día exacto. Es una realidad. En otro libro, que ya es el Shulchan Aruch, que es un libro muy conocido en el judaísmo rabínico, escrito por un rabino llamado Joseph Caro en la época de Cristóbal Colón y todo, por ahí en los 1490, allá establecido en España, que vivió todo este periodo también.
En su libro Shulchan Aruch Orach Hayim, de este rabino Joseph Caron en 428.1, dice, estos son los días en los que los festivales no pueden caer. Dice, Rosh Hashanah no en domingo, miércoles o viernes. Yom Kippur no en domingo, martes o viernes. Hay una celebración post-bíblica que se llama Purim, y dicen ellos que no en Shabbat, lunes o miércoles. Pesach, que es la Pascua, no en lunes, miércoles o viernes. Shavuot y Hoshana Rabat, que es el último día con que conocen la festividad de Sukkot, dicen no en martes, jueves o Shabbat. O sea que ellos, como es móvil el calendario, si va a caer en esas fechas, empiezan a mover para que no caigan tales y tales días. Y Hanukkah no es martes. Esto que está señalado en amarillo son fiestas que no son bíblicas, sino que son posbíblicas, que son parte también tienen que ver con liberación, que también el Eterno actuó en esos eventos y ellos decidieron celebrarlas y conmemorarlas también. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo han movido todo este tema del calendario. Entonces, por ejemplo, en este año 2022, entendiendo que el año hebreo empezó en el conteo de años, el año pasado, en el 2021, dice lo siguiente, las diferencias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la observación, si se guarda conforme a la Torá y la observación, Yom Teruah cayó ahorita en septiembre cayó el miércoles 28 de septiembre, cayó en Yom Teruah por medio de la observación. ¿Por qué? Porque es que, ¿por qué decimos esto? Porque después de lo que hizo Gilel, ya después el pueblo pudo volver a observar la luna y poder ver el Aviv de la cebada y poder ver la estación, pero ellos decidieron seguir guardando el calendario por el cálculo. Entonces aquí estamos comparando precisamente esto. Conforme a la observancia de lo que manda la Torá, eso fue el miércoles 28 de septiembre, pero en el calendario rabínico lo establecieron 2 días antes, que fue el lunes 26 de septiembre. ¿Por qué? Por las reglas que están aquí. Yom Teruah le hace Rosh Hashanah no en domingo, miércoles o viernes. Entonces, como no podía caer un miércoles, entonces lo corrieron para el lunes. Antes. Y Yom HaKippurim, que es 10 días después de Yom Teruah, cayó un viernes 7 de octubre, pero ellos en sus reglas dice que Yom Kippur no puede caer ni en domingo, ni en martes, ni en viernes. Entonces, como cayó en viernes, entonces lo movieron, pues ya habían movido el otro, lo movieron para el 5 de octubre. Y así es como opera este calendario rabínico, hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy opera de esa manera. Teniendo en cuenta todas estas reglas, actualmente en el judaísmo rabínico hay alrededor de 14 tipos de años diferentes. ¿Pero basados en qué? En toda la reglamentación que ellos establecieron desde allá, desde el siglo IV, que aún hoy, pudiendo ya observar desde Israel, hacer la observancia como lo dice la escritura, ellos decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque como no hay en este momento Sanedrín, que era el que encargaba de decretar y establecer estos tiempos, ellos decidieron sujetarse, y esto me lo dijo un maestro que tiene la oportunidad de hablar con rabinos y demás allá en Israel, que ellos saben que el calendario no es exacto y saben que de pronto el calendario caraíta es más exacto y que ahorita vamos a ver el tema de los caraítas, ya lo vamos a ver, pero que ellos se acogen a lo decretado por el último Sanedrín. Así estén equivocados, que cuando vuelva a haber un Sanedrín van a corregir todos esos errores que tienen. ¿El problema cuál es? El problema es que en este momento podría haber un Sanedrín, pero es tanta la diferencia que hay entre los diferentes rabinos y las diferentes comunidades judías que es difícil unificar criterios. Entonces, por eso lo han dejado así y así siguen operando. Ahora, el otro grupo que había era el grupo de los saduceos. Los saduceos eran la clase sacerdotal que manejaban lo que era el templo y era la clase aristocrática, o sea, eran personas de pudientes. Definitivamente el grupo que más adeptos tenía eran los fariseos. Eran los que, digamos, que tenían mayor aprecio por parte del pueblo. Tanto los esenios, pues era un grupo ahí como muy sectario, aislado, y los saduceos era la clase aristocrática. Y esta clase aristocrática pues estaba muy influenciada y tenía
arreglos con el Imperio Romano. Entonces, estos saduceos, ya vimos cuál era la percepción de ellos en cuanto a su calendario, pero de estos saduceos va a surgir un grupo que se va a llamar los caraítas, pero vamos a ver aquí, vamos a leer directamente desde la página de los caraítas. Si usted quiere investigar sobre esto, métase a esta página, tome el pantallazo y se mete a esta página y ahí va a leer toda la historia. Yo aquí traje extractos también para que usted conozca un poco de la historia, de cómo cuentan ellos mismos su historia. Al parecer de estos saduceos, no es que desciendan directamente, ya lo vamos a ver, pero digamos que conservan algunas ideas y por eso digamos que ellos dicen que de por allá tienen una relación. No es que sean descendientes directos de ellos, ya lo vamos a ver. Entonces dice aquí, dentro de ese datos históricos de los caraítas, dice lo siguiente. El caraísmo ha existido desde que Elohim, Dios, dio sus leyes al pueblo judío. Al principio, a aquellos que seguían las leyes de Adonai se les llamaba simplemente justos. Y no fue hasta el siglo IX, después del Mesías, que se les llamó caraítas. Yo esto lo copié tal cual como está ahí en la página, ¿no? Dice que se les llamó caraítas. La pregunta de por qué a los seguidores de Dios se les llama hoy caraítas es una cuestión relacionada con el origen de las demás sectas. Al principio no había ninguna razón para etiquetar de secta separada a los justos, porque tan solo había una secta que configuraba todo el pueblo judío. A lo largo de la historia, los justos asumieron diversos nombres tales como saduceos, vetusianos, ananitas y caraítas, para distinguirse de las distintas sectas que iban apareciendo. Entonces, periodo bíblico, los justos. Vamos a ver estas sectas. Periodo bíblico, los justos. En el periodo bíblico, el pueblo es descrito como perteneciente a dos categorías: los pecadores y los justos. A menudo profetas falsos que afirmaban ser portadores de un mensaje de Dios condujeron al pueblo a la transgresión. Entonces, bueno, eso sí es muy claro. Si hemos leído la Biblia, nos damos cuenta cómo surgieron muchos falsos profetas que dieron falsas profecías supuestamente en nombre del Creador y lo que hicieron fue hacer pecar al pueblo. Pero también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Elías en el Monte Carmelo cuando desafió a todos estos profetas falsos. Y bueno, él era el portador del mensaje del Creador y el Creador no lo hizo quedar en vergüenza y venció a todos estos falsos profetas. Pero entonces los que seguían a los profetas y la palabra del Creador eran denominados justos. Y los que no, que seguían a estos profetas falsos, pues eran los pecadores. Digamos que esos eran los dos grupos que había en la época bíblica. En el segundo periodo de templo, o sea, el segundo periodo del templo, o sea, en el segundo templo ya no estamos hablando de la época del Mesías. Estaban los saduceos y los vetusianos. Los saduceos seguían la Torá tal como fue escrita. Los saduceos seguían la Torá tal como fue escrita, mientras que los fariseos creían en una segunda Torá oral, que ellos agregaron a la escrita. En el segundo periodo del templo surgieron varias sectas más, entre ellas otro grupo que solo seguía la Torá escrita, los llamados vetusianos, y una secta que agregaba varios libros a la Biblia llamada los esenios, también conocida por la secta del Mar Muerto. O sea, todo esto que yo estoy leyendo está en la página de los caraítas. Esto es lo que ellos están contando. Esto no lo escribí yo ni me lo inventé yo. Ahorita cuando sea lo que voy a opinar yo, les digo qué es lo que voy a opinar yo. Estos son extractos de ahí, de esa página. Entonces, mire que ahí nos habla de que en ese primer siglo estaban los saduceos. Los saduceos, ellos guardaban solamente la Torá. De hecho, los saduceos no creían en los profetas, sino solo lo que decía la Torá escrita, a diferencia de los fariseos que empezaron a hablar de una Torá oral. Y parece ser que estos vetusianos fue una división de los mismos saduceos, sino que tenían menos seguidores y mire que casi no se mencionan, o sea, no aparecen en la escritura y tampoco normalmente aparecen mucho en referencias históricas, pero de acuerdo a referencias históricas judías, sí aparecen estos vetusianos y al parecer eran una división de los saduceos.
Dice, como los caraítas quienes los siguieron, los saduceos y los vetusianos continuaron la tradición originada por Moisés de guardar los mandamientos de la Torá sin añadidos. Ahí citan el Deuteronomio 4.2, que lo leímos allá arriba ahorita, cuando estábamos recordando los mandamientos, no le añadas ni le quites. Dice, por otro lado, los fariseos creían que la interpretación de un maestro en particular era divina y elevaron estas enseñanzas al mismo nivel de la Torá. Con el paso del tiempo, esta doctrina se fue extendiendo y los fariseos afirmaron que estas enseñanzas tenían su origen en el mismísimo Dios, bajo la forma de una segunda Torá oral. Incluso fueron tan lejos como hasta asegurar que cuando dos maestros enseñaban interpretaciones de la Biblia diametralmente opuestas, ambas interpretaciones eran de Elohim, eran de Dios. La tercera secta mayor, los esenios, tenía una Biblia que abarcaba más de nuestros 24 libros y como resultado tenía prácticas ajenas, tales como un calendario solar. Entonces mire que ahí también nos da testimonio de este tema del calendario solar con los esenios y nos habla pues de que la Torá oral que tenían los fariseos, pues las demás sectas no creían en la Torá oral, eso era exclusivo de los fariseos, que como fue la línea que proliferó con la de los creyentes del Mesías, que fue la que más creció y más perduró, pues digamos que ellos son los que han contado la historia. ¿Ya? Ahora, los caraítas hoy en día son un grupo pues pequeño, pero es parte del judaísmo. O sea, el judaísmo, cuando hablamos del judaísmo, no es solo hoy en día, no es solo judaísmo ortodoxo, hay ultraortodoxos, conservadores, reformistas, hay varios que piensan diferente. Y dentro de eso están los caraítas. Ahora, Edad Media, los ananitas y los caraítas. En la temprana Edad Media, los fariseos continuaron creciendo, empezaron a llamarse rabinos y solo usaban el nombre fariseos al recordar eventos históricos del periodo del Segundo Templo. En el siglo VII, el Imperio Islámico barrió el Medio Oeste. Los musulmanes no tenían interés en imponer la práctica religiosa islámica a los judíos y les dieron un cierto grado de autonomía bajo un sistema conocido como el exilarcado. De un día para otro, los rabanitas, o sea, los anteriormente fariseos, pasaron de ser un fenómeno babilónico localizado en un poder político que se extendió a lo largo de gran parte del Medio Oeste. De los siglos 3 a 5 de la época del Mesías, los rabanitas o antiguos fariseos babilónicos desarrollaron un cuerpo de ley religiosa conocido como el Talmud babilónico. Y ojo con esto, que impusieron entre los judíos en el imperio. La resistencia a estos rabanitas fue feroz, o sea, otros judíos de la diáspora que no estaban en Babilonia se empezaron a oponer a ese Talmud babilónico y a las enseñanzas de estos rabanitas que estaban imponiendo. Entonces dice ahí, la resistencia a estos rabanitas fue feroz, sobre todo en las provincias orientales, incluso en aquellas que nunca habían oído hablar del Talmud. Los relatos de los historiadores nos hablan de líderes judíos cuya resistencia contra el Talmud les puso en conflicto directo con el gobierno islámico que había autorizado a los rabinos y les había dado autoridad sobre otros judíos. Un líder de la resistencia que se negó a aceptar el Talmud fue llamado Abu Isa al-Ibahani, de quien se dice que llevó un ejército de judíos contra el gobierno musulmán, pues como en protesta contra esta imposición de Talmud babilónico. Otros intentos de ignorar el Talmud fallaron y los rabanitas y su Talmud parecían imparables. Es decir, que como estaban apoyados por el imperio islámico, entonces ellos empezaron a imponer esto como modo de vida a todos los judíos. Muchos judíos se levantaron y se opusieron, pero finalmente, pues estos rabanitas empezaron a imponer ese Talmud en todo lado, a los judíos, ¿no? Ahora, entonces en el octavo siglo, siglo VIII, una última esperanza apareció en forma de un sutil líder llamado Anán ben David. Anán organizó varios elementos antitalmúdicos y presionó al califato musulmán para que estableciera un segundo exilarcado para aquellos que rechazaban el Talmud, es decir, que aceptaran otra forma de vida de los judíos que no creían en ese Talmud.
Los musulmanes concedieron a Anán y a sus seguidores la libertad religiosa para practicar el judaísmo a su propia manera. Anán reunió un gran grupo de seguidores que llegaron a ser conocidos como los ananitas. Algún tiempo después de la muerte de Anán, sus seguidores se unieron a otros grupos que admitían solamente el Taná. Es decir, Anán fue como el nombre de un hombre que se opuso a este Talmud babilónico y a esas enseñanzas de los rabanitas, o antiguamente conocidos como los fariseos, y digamos que es un hombre que fue el nombre conocido, pero habían otros grupos que tampoco estaban de acuerdo con esas enseñanzas del Talmud, y tenían otros nombres. Hay más grupos. Antes de Anán ben David, el grupo de Abu Isaish y Hanani tenía otro nombre y había más grupos, pero ya en la época de Anán ben David, que fue como que se levantó con este movimiento y los seguidores de él se les llamaba los Hananitas, pero ya después se unieron a otros grupos, o sea, había más grupos que empezaron a unir fuerzas porque ellos solamente creían en el Tanaj, no en una segunda Torah oral, que es el Talmud babilónico. Entonces dice aquí, algún tiempo después de la muerte de Anán, sus seguidores se unieron a otros grupos que admitían solamente el Tanaj y asumieron el nombre de los seguidores de la Biblia. Entonces aquí en este punto, porque ellos hablan de que la época de los saduceos, pues porque en el tiempo bíblico solamente estaba la Torah escrita. Y digamos que los saduceos se guiaban solamente por la Torah escrita y no por ya lo que habían sacado los fariseos de una Torah oral. Entonces no es que ellos sean descendientes directos de los saduceos, sino que el principio de guardar solamente la Torah escrita. Entonces por eso ellos hablan de los saduceos, de los vetusianos, y aquí estamos hablando de los ananitas y otros grupos. Esos otros grupos, cuando se muere Anán ben David, se van a unir y van a formar lo que se llama el grupo de los seguidores de la Biblia, o en hebreo, Benei Mikra, ¿sí? Benei Mikra, seguidores de la Biblia, o hijos de la Biblia. Posteriormente, Benei Mikra se abrevió a Caraim, o en español, Caraítas. ¿Ya? De ahí surgen los Caraítas, siglo IX, siglo VIII. Ahora, los Caraítas, que es un grupo que ya a partir de esa época se forma, toma ese nombre, que es una unión del grupo de los Ananitas y de otros grupos que solamente creían que guardar la Torah, pues ellos digamos que no es que estuvieran de acuerdo estaban de acuerdo en que había que guardar la Torah, pero tampoco es que estuvieran de acuerdo con las interpretaciones de los saduceos, que no creían en la resurrección y otra cantidad de cosas, ni los vetusianos. O sea, hay diferencias. Simplemente se consideran descendientes, pero de ese principio que hay que guardar la Torah. Pero ya en demás interpretaciones, no. Lo mismo con Anán ben David. No todo lo que Anán ben David creía, los caraítas lo creen hoy en día. Sino que ese fue como el nombre principal que, digamos, que lideró la pelea o la guerra, o como lo queramos llamar, contra la imposición del judaísmo de los rabanitas de su Talmud babilónico. Entonces, este Anán ben David va a estar en contra de todo lo que tiene que ver con la observancia, con lo que tiene que ver con la astronomía y los cálculos matemáticos que hacían los fariseos. Entonces, él también en ese tiempo analizó este calendario y descubrió pues que obviamente ya para la época que él estaba, pues ya se podía estar en Israel y volver a observar como dice la Torá. Entonces él también se opuso y se puso en contra de este calendario, pues porque ya vimos cómo fue la evolución del calendario rabanita y todas las modificaciones que le hicieron que hace que eso sea inexacto. Entonces Anán ben David estuvo en contra de todo esto y quiso establecer el calendario de la observancia de nuevo. Todo esto ya cuando vienen los caraítas por su parte, eh, que ya es algo diferente a lo de Anán ben David, ellos sí van a aceptar, lo tengo aquí escrito, ellos sí van a aceptar el trabajo que hizo Gilel con su calendario, las cosas buenas las aceptaron de todos estos cálculos y de todo ello, ellos lo aceptaron, pero ya empezaron a establecer otra vez el calendario por observación, o sea, tenían en cuenta lo de los rabanitas, pero volvieron al tema de la observancia, como dice la Torá. Entonces, hoy en día,
el calendario caraíta es un calendario más exacto con respecto al calendario fariseo. Sí, yo sé que mucha gente hoy en día que está en este tema de guardar la Torá, algunos se rigen por el calendario de los fariseos, de los rabinos, del judaísmo ortodoxo, que es el mismo, y otros se rigen por el calendario caraíta. Entonces aquí hemos mostrado a través de la historia de que los caraítas volvieron a lo que decía la Torá, de la observancia, de la luna, de la vid y de las estaciones. Hoy en día también con todos los avances de la ciencia y la astronomía y demás, pues sí se puede ser más exacto con el tema de las fechas. Y en cuanto al tema de las personas que no están en Judea, allá en Jerusalén, sino que están en la dispersión, ya todos estos medios por los cuales nos comunicamos hace que se pueda celebrar el día que es de una manera más exacta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hicieron los caraítas. Aquí en este párrafo, aquí hasta ahí, lo que leímos de la página de los caraítas. Ya esto que sigue aquí sí lo escribí yo. Los caraítas volvieron a observar el calendario establecido por la Torá, ya que los judíos de este periodo pudieron nuevamente observar desde Israel las 3 señales establecidas. Ellos no descartaron los aportes hechos por el calendario de Gilel, pero ya con los avances de la ciencia y la astronomía pudieron establecer un calendario más exacto de acuerdo a la Torá. El judaísmo rabínico satanizó a Anán ben David y a todos estos otros grupos que estaban en contra de la Torá oral. Ellos satanizaron a todo el mundo, incluido a Anán ben David. O sea, todos los satanizaron a él, a sus seguidores ananitas y a los demás grupos, que aceptaban el Tanaj como la palabra del Eterno. Y que luego se convirtieron en caraítas. Todos estos grupos se unieron y formaron el caraísmo, pero pues ya con unas interpretaciones, o sea, con un entendimiento diferente a Anán ben David y a los saduceos y todo eso. ¿Listo? Para marcar las diferencias. Ahora, la pregunta es, ¿cuál calendario debo guardar? Y con esto vamos a terminar. Entonces, como vimos, en esta lección hay 2 calendarios actualmente, el rabínico y el caraíta, porque el tema de los esenios, pues los esenios son una minoría, esos tendieron a desaparecer, lo mismo que los saduceos, que hoy digamos que de alguna manera encarnan en cuanto a ese aspecto del calendario en los caraítas. Entonces hoy tenemos esos 2 calendarios basados en la Torá. Son esos 2 calendarios, el rabínico o el caraíta, que es el que hay que escoger. Ya esos otros calendarios que alguien en particular establece, pues eso yo les recomiendo que mejor por ahí no es. Es mejor escoger entre uno de estos 2. Entonces, desde su perspectiva, los 2 están basados en la Torá. El rabínico establecido por el último Sanedrín, con la autoridad por Adonai en la Torá, y el caraíta basado en las instrucciones de la Torá para el conteo de los tiempos. Entonces, como les dije ahorita, usted le pregunta a los fariseos, ellos te pueden decir algunos que son consistentes, o sea, o que sí aceptan la realidad, van a aceptar de que sí, que el calendario tiene imprecisiones, pero que eso fue lo establecido por el último gran Sanedrín y se sujetan a ello y cuando aparezca el nuevo Sanedrín o cuando venga el Mashiach, entonces van a arreglar las cosas. Por otra parte, está el calendario caraíta basado en las instrucciones de la Torá, porque ya se puede ir allá a observar y demás, y nos sujetamos se sujetan a ese calendario. Ahí entonces las palabras de Pedro, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque como vimos, bueno, los hombres hicieron una cantidad de cosas y hicieron que eso fuera más impreciso. Y digamos que los caraítas se acercan más a lo que es la Torá, de la forma de cómo se deben contar los tiempos. Entonces ahí está qué se va a escoger. El uno, siguiendo pues la autoridad rabínica que fue dada por Dios, pero que los que practican el calendario caraíta van a decir, no, pero es que en esa época había mucha corrupción, todo eso estaba corrupto, etcétera, 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 pero lo que no se puede negar es que en su tiempo, en su momento, cuando se estableció el calendario, fue la solución para todo el pueblo. Ya después, cuando después de volver a la tierra, viene el problema, porque ya pues hay una cantidad de cosas que ya podemos hacer lo que es y no se ha hecho. Entonces, la decisión que tomemos debe estar basada también con lo que nos dice el Brit Hadashah. ¿Sí? Algunos creemos que los caraítas, en cuanto
respecto a el tema del calendario es más acertado y consistente con lo que tiene que ver a los evangelios. Y digo solamente al calendario porque las otras demás cosas seguramente no, porque ellos no creen en Mashiach, no creen en las palabras de los apóstoles ni nada de esto. Entonces, con respecto a ese calendario, diríamos que es más exacto, es más, de hecho es más exacto con las fechas. Eso no tiene ninguna objeción alguna. Sea cual sea la decisión, con respecto a estos dos calendarios, no satanizar a aquellos que deciden hacerlo de una manera diferente a la nuestra. O sea, si yo voy a coger el caraíta, no satanizar y hacer a un lado al que lo está haciendo conforme a los rabanitas. Y si usted está en los rabanitas, no satanizar ni hacer a un lado a sus amigos que están guardando el caraíta. Porque finalmente, como lo dice ahí, no satanizar a aquellos que deciden hacerlo de una manera diferente a la nuestra, cada cual lo hará de acuerdo a su conocimiento y revelación del momento. Ahora, a mí, ¿qué me parece a mí? Que todas dos tienen sus argumentos, pero a mí me parece que el caraísmo conserva el mandato del creador y que ya en estos momentos se puede hacer de esa manera. Y pues finalmente yo veo que el problema con el tema del calendario rabínico es que es un problema de egos, de que unos dicen una cosa, no se pueden poner de acuerdo y por eso no pueden volver a establecer el Sanedrín. Entonces yo creo que, pues en el caso mío, voy a tratar de regirme por lo que compete con el caraísmo, lo que compete con el calendario caraíta. O sea, tener como referencia el calendario de ellos en cuanto al comienzo de mes, comienzo de año y este tema. Ya lo otro, obviamente sí, de acuerdo a lo que nos revelan las escrituras de nuestro Mashiach. ¿Ya? Entonces, bueno, amados, esa es la conclusión a la que hemos llegado. Yo aquí les mostré esta información para que no digan que Javier me contó, sino que ustedes también pudieron leerlo y verlo desde las propias fuentes. Así que, amados, ahí los dejo. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Ya ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no. Cada cual puede tomar, y de acuerdo a la información y el discernimiento, el entendimiento, pues tomará su decisión de acuerdo al grupo o a la congregación donde vaya. Por mi parte, yo creo que voy a tomar como referencia el calendario caraíta y no voy a satanizar ni hablar mal de otra persona que esté guardando el rabino. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo hasta ahí y con esto damos por concluido este tema del calendario y lo próximo que viene son los Moadim ya. Así que vamos a orar. Padre amado, te damos toda Rabá por permitirnos una vez más estar en esta reunión, por permitirnos conocer tu palabra y poder también tener la oportunidad de conocer estos hechos históricos para tener una mente con un entendimiento mucho más amplio de lo que son los hechos, desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva histórica que también nos ayuda a comprender lo que ha pasado hasta el día de hoy, Padre. Gracias por darnos estos espacios para poder crecer en conocimiento, para acercarnos más a ti y hacer las cosas más cercanas a como a ti te agrada, Padre. El Mesías dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Nos hará libres de qué? De la mentira, del engaño, de la falsedad y nos permite andar en la verdad. Gracias, padres, por darnos entendimiento, conocimiento y permítenos tomar la mejor decisión en nuestras vidas, Padre. Que tengamos shalom en la decisión que tomemos y permite que seas tú siempre, tu Ruach HaKodesh, guiándonos a toda verdad. Dejamos este tiempo en tus manos, este resto de día, para que sigas enseñándonos y capacitando en los demás temas que nos es necesario. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, el Mesías. Amén y amén.